tampoco hay insulina, ¿no?, para los diabéticos, que es fundamental. Algo está ocurriendo en el tema, en el sistema de salud en San Luis Potosí. Vamos a revisarlo porque el dato es importante. No hay insulina para los diabéticos, dicen acá en mi cuenta de Twitter que me comparten. Gracias por su comentario. Vuelvo con ustedes a las redes sociales en un momento. Antes déjenme saludar al periodista mexicano Pedro Ferriz de Con, a quien me da muchísimo gusto recibir en San Luis Potosí, que es su casa, como siempre. Ya lo saben, él, bueno, pues ha manifestado abiertamente su intención, su interés por participar como candidato ciudadano a la presidencia de México en el 2018. Querido Pedro, siempre es un gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido. Hola Héctor, con el gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. ¿Cómo estás? Oye, pues contento de saludarte, Pedro, gracias por tomar la comunicación y bueno, platícanos, ¿cómo van las cosas? En este país los candidatos independientes siguen teniendo cuesta arriba el reto, querido Pedro. Estamos en un tiempo de primeras veces. Estamos ante la primera vez que se pretende desde la ciudadanía buscar la presidencia de México. Y yo sé que no es fácil, pero también sé que no es imposible. ¿De qué depende? Para mi gusto, de la estatura, de la propuesta, de las buenas intenciones que puedan tener desde la ciudadanía, ciudadanos igual, que quieran cambiar un esquema de corrupción, de impunidad, de incapacidad, de una inercia aletargante, de un México que no crece, de una mayor pobreza, de una cero iniciativa de parte de gobiernos para con imaginación acabar con los principales problemas del país. Yo recuerdo cuando decía el candidato Peña Nieto que ellos tenían la fórmula para darle seguridad a este país y acabar con la delincuencia, y veo que ayer hizo un acuerdo para reestructurar a la seguridad en México, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran en todo este tiempo hecho todo lo necesario para cumplir con una misión del Estado mexicano, mínima, es la de darle seguridad a la gente, de darle un lugar en donde vivir, en paz, en armonía, en trabajo. Eso es lo mínimo que debe ofrecer un Estado respetable. Y como ya no es respetable, hay que recuperar esa respetabilidad de un Estado que la ha perdido. Y eso es lo que estoy buscando, Héctor. Querido Pedro, amén de lo que hacen los partidos que yo entiendo que están defendiendo con garras y con todo lo que pueden y con todas las trampas que tienen en su haber, el tema de bloquear a los candidatos independientes, a los candidatos ciudadanos, ¿cómo ves a la gente? Porque luego también, Pedro, cuando veo el esfuerzo que hacen algunos que han levantado la mano, como tú y muchos otros, que lo han intentado ya directamente, tú estás en ese proceso, pero hay quienes ya lo han intentado, lo sabes, en diferentes puntos de la República y no han podido a veces ni con las firmas. Sé que el número es alto de firmas a llenar, pero ¿qué dices de la gente? ¿Por qué de pronto los mexicanos y las mexicanas también decimos que estamos cansados, pero a la hora que nos presentan otra alternativa, pues tampoco hacemos lo propio, Pedro, para romper esas inercias, pues? Tiene mucho que ver con el proponente. Yo creo que algunos de los antecedentes independientes que tenemos como referente no han sido lo mejor, y pienso que una responsabilidad que tenemos los que hoy estamos pretendiendo esa posición de ser candidatos de la ciudadanía en esa independencia que se proclama, es crecer, es convencer, es inspirar, es hacernos viables, hacerle sentir a la ciudadanía que somos dignos de su apoyo, de su confianza y de su fe, que tenemos la capacidad para hacerlo y que sabemos cómo y con quién. Eso es una estatura política que se traduce en algo que los políticos llaman capital político. Yo creo que yo tengo algo de capital político hecho en 45 años. Mucha gente me conoce, no todos me quieren, pero yo estoy seguro que de algo no me pueden tachar. No soy tonto. Y creo tener la capacidad suficiente y necesaria, y sobre todo el valor y la interesa
para no doblegarme ante nada. Y eso es lo que estoy tratando de proponer, Héctor. Converso esta noche con Pedro Ferriz de Con para todos ustedes sobre pues su planteamiento, sobre su trabajo que hace rumbo al 2018 con la intención de ser candidato independiente, candidato ciudadano en las elecciones del próximo año rumbo a la presidencia. Pedro, ¿cómo sería un candidato, un ganador, un presidente independiente? Pues con respecto al trabajo del Congreso, Pedro, cuando también los congresistas y los congresistas se han vuelto una mafia del poder y de pronto los presidentes, pues cuando los tienen de su lado, firman acuerdos y avanzan, y cuando no, híjole, pues ahí se quedan atorados las iniciativas, no importa si sean buenas o malas, al final estas mafias de los partidos y del poder siguen estando ahí presentes. ¿Cómo sería un presidente independiente, Pedro, en este escenario político mexicano? Y fíjate que a mí el Congreso no se me hace un obstáculo, y te quiero recordar una sentencia que dio en algún momento Vicente Fox cuando ascendió al poder. Dijo solemne: el presidente propone y el Congreso dispone. ¿Te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues yo creo que Fox estaba mal. Ni el presidente propone, ni el Congreso dispone. Quien propone y dispone eres tú, es el ciudadano, es el que sabe a dónde debe ir México. Lo demás, presidente y legisladores, somos instrumentos de la voluntad del pueblo. Y yo quiero llegar a la presidencia para hacerle sentir al Congreso que los verdaderos dueños del país no son ellos, no porque estén sentados en una curul o en un escaño. Los dueños de este país caminamos por la calle, somos gente común y corriente, que tiene una idea de un México mejor, quieran o no los legisladores. Y si hay 628 legisladores en el país, hay 122 millones de mexicanos. Yo quiero estar del lado de esos 122 millones, aunque no tenga los 628 de mi lado. Bien, Pedro Ferriz, ahora que tocas el tema Fox, yo la verdad no le quería dar foro porque me parece que es lo que busca, pero bueno, ya lo trajiste un poco a colación, querido Pedro, y bueno, pues él habla, ¿no? Ha dicho abiertamente que una candidatura independiente es prácticamente imposible que pueda llegar a la presidencia de México, a propósito de este proyecto que tú abiertamente has compartido con las y con los mexicanos. Bueno, pues una vez más el expresidente Fox queriendo ganar foro con estos temas. Sí, y yo incluso lo reté a un debate, porque si él piensa que los independientes no tenemos una oportunidad en el país, me gustaría que dijera por qué, porque no lo dijo, nada más dijo que no hay una oportunidad para nosotros. Y entonces yo me pregunto, bueno, si no hay una argumentación de por qué, tendría yo que llegar a por qué no. Él dice que no, yo digo que por qué no. Y la ciudadanía es la que tiene que decir quién está bien o quién está mal. Incluso si lo que dice Fox es real, tendría que haber una argumentación, pero no la escuché. Y estoy empezándome a acostumbrar a escuchar a muchas personas como su voz, que emiten juicios sin el sustento del razonamiento que nos lleve a pensar por qué sostienen lo que están diciendo. Y es por eso que yo quiera que el presidente Ford o el expresidente dialogara conmigo para que entonces lleguemos a una conclusión en donde si lo que está diciendo es banal o lo que estoy pretendiendo es imposible. Querido Pedro, preguntarte otro de los grandes temas con respecto a los candidatos independientes, que es el financiamiento, ¿no? En este país, infortunadamente, las elecciones se siguen ganando en muchos casos, no digo que en todos, por supuesto, pero sí en muchos casos, con un tema de dinero, y siguen los partidos políticos a través de sus representantes en las cámaras, pues repartiéndose la bocanada de dinero para ellos y dejando las migajas para los que quieren ser independientes, Pedro. Sí, es una tristeza. En mi caso, Héctor, yo he tenido la suerte de que en estos últimos 19 meses se me han abierto muchas puertas, muchas ventanas, muchas rendijas. Hay escuelas que me abren sus puertas, universidades que me abren sus puertas, institutos que me abren sus puertas, tecnológicos que me abren sus puertas,
corporaciones empresariales que me abren sus puertas, mujeres que organizadas me abren sus puertas, empresarios de todo orden, de todos los sectores. Llevo 160 viajes, más de 700 reuniones que no me han costado un clavo. Me han invitado, a veces me pagan el hotel, la noche, con las 2, 3 personas que me acompañan, mis comidas, mis viajes, y con eso tengo bastante, con la solidaridad y el apoyo y la apertura y el cariño de muchas personas que me han hecho sentir que ven opciones diferentes a las de los enormes recursos que manejan los partidos políticos de manera tan irreflexiva, tan irresponsable, tan grosera para un país con tantas carencias. Claro. Te preguntaré finalmente, querido Pedro, hablo con Pedro Ferriz de Con esta noche sobre los candidatos independientes y sobre la vida pública y política de este país. Pedro, ¿qué lecciones dejó el 5 de junio? Y quisiera tu comentario más allá de los resultados de quién ganó y quién perdió. Una vez más vemos a estas estructuras tan caras y tan costosas como el INE o como los organismos estatales que siguen sin dar la altura de las y de los ciudadanos, siguen sin dejar una garantía de que las elecciones pueden ser una voz contundente de quienes salimos a votar, dejan dudas. Lo que pasó en Coahuila fue muy doloroso, esta división terrible por falta de precisión metodológica, lo que sea. ¿Qué lecciones nos dejó este 5 de junio, sobre todo en la parte de los ciudadanos y de esos organismos ciudadanos que debieran de velar por el respeto al voto de cada una de las y de los mexicanos, Pedro? Pues yo le quiero dejar a este último proceso una nota de agradecimiento, porque el 5 de junio el sistema nos demostró, y lo agradezco, la decadencia que está viviendo, la pobreza de propuestas, la falta de inteligencia, la falta de candidatos inteligentes, comprometidos, honestos, veraces, dignos de una sociedad que quiere ver cosas diferentes. Yo creo que el sistema ya dio de sí, el sistema como tal, ya no puede dar más, y pienso que esta es una gran noticia, porque de aquí lo único que podemos hacer es avanzar. La retaguardia nos la están ofreciendo ellos, nos la muestran ellos, y esa gente no nos merece, ni intelectual, ni éticamente, ni incluso en sus posibilidades reales de gobernar, no nos ofrecen más que la garantía de su incapacidad. Eso es lo que ya no queremos, y le agradezco este proceso vivido. Esa guerra de lodo, de falta de propuestas, fue tan pobre que no nos queda otra cosa más que movernos para adelante. Bien, querido Pedro, pues te agradezco mucho la oportunidad siempre de conversar contigo. Sabes que San Luis Potosí y Global Media pues son tu casa. Te mando un abrazo y estamos en comunicación, si me lo permites. A toda la organización y a todo el auditorio, con mucho cariño, les mando un abrazo aquí desde Tapachula, en Chiapas. Hombre, fabuloso, querido Pedro. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hermano.